9 de enero. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de haberse saciado los 5.000 hombres, Jesús enseguida premió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del mar y Jesús solo en tierra. Viéndolos fatigados de remar, porque tenía viento contrario, a eso de la 4ª vigilia de la madrugada, fue hacia ellos andando sobre el mar, e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque todos lo vieron y se asustaron. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque tenían la mente embotada. Palabra del Señor. En forma sucinta, como es el estilo de San Marcos, relata él varios acontecimientos en los que vale la pena detenerse. Primero, ya la gran multitud, porque son 5.000 personas, son muchas, y quizás fueron más, ya que San Mateo dice que eran 5.000, pero agrega sin contar mujeres y niños. Digo que la gran multitud ha sido ya enseñada, muchos de ellos curados, liberados, han sido testigos del milagro de los panes y los peces, con los que habían sido saciados. El Señor le dice a los discípulos: «Pronto, marchaos, mientras yo despido a la gente». Ellos suben a la barca mientras el pastor atiende a sus ovejas, de quienes se había compadecido, porque vagaban sin nadie que cuidara de ellas. Por eso, porque su corazón se compadeció, les enseñó, las evangelizó a estas ovejas, o sea, les comunicó la buena nueva del reino y se mostró ante ellos como quien realmente era, aquel que los amaba, aquel que le importaba la vida de cada uno, aquel que todos esperaban y que los salvaría. Y lo confirmó con signos, sanando, expulsando demonios, obrando prodigios, teniendo cura también de sus cuerpos, dándoles de comer y sobre todo, trayendo paz a los corazones, fe en Él y por tanto esperanza, llevándose ellos el amor de Cristo que los envolvía. ¿Alcanzamos a imaginar lo que experimentó aquella gente estando ese día con Jesús? Quizás en el momento no se daban cuenta, sí, pero no podían absorber todo, porque para los discípulos todo lo que vivían era mucho para ser absorbido de un golpe. Y esto se ve al final de este relato. Larga se había hecho la despedida, seguramente la gente querría seguir hablando con él, preguntándole, pidiéndole cosas, tales como consejos, contándoles problemas. Ya era noche y el Señor se va al monte y se retira allí a orar. Y aquí tenemos otro tema, la oración de Jesús. Su corazón, que se vea compadecido ante tantos, esos no quedaban atrás, pero él estaba totalmente abierto a su Padre. Y tanto lo estaba a unos y a otros, a todas las personas, a sus discípulos, por quienes se preocupaba y no dejaba de pedir por ellos, y tan inmensamente abierto al Padre del cielo, que los unió en su carne, y la unión será total
cuando su carne sea dada en sacrificio por todos ellos, por todos nosotros. Y tan abierto estaba el corazón del Señor a los hombres y al Padre, que nos hizo hijos de ese Padre suyo, hijos de Dios. Y a Dios lo hizo Padre de todos aquellos que hayan recibido en sus vidas a su amadísimo y único Hijo, Jesucristo. Jesús orante. No podemos imaginar qué sería verlo en oración. Impresionados estarán los discípulos cuando, al verlo orar, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y él entonces les dio palabras, les dio el modo de dirigirse a Dios y nos lo dio a través de ellos a todos nosotros. Pero debía a ellos y a nosotros darnos el corazón todavía para poder orar como conviene, para asemejarnos en algo a su oración. Ese corazón orante viene de la purificación. Ahora, en la noche profunda, los discípulos están en la barca y están remando con viento contrario y fuerte. Avanzan lentamente. A la cuarta vela o la cuarta vigilia, dice el relato, cuando ellos están ya lejos, el Señor va a su encuentro, caminando por el agua y se les acerca. Esto alguna vez lo dije, lo repito, las vigilias solían ser de 3 horas, y la primera comenzaba a eso de las 6 de la tarde. Por tanto, la cuarta vigilia correspondía a horas entre las 3 y las 6 de la madrugada. Estaban lejos, pero el Señor los veía y los veía fatigados. Y ellos, al verlo acercarse en medio del fuerte oleaje, en la noche todavía oscura, menudo susto se llevan. Es que está sobre el agua. Seguro es un fantasma. Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Curiosamente, Marcos, que la mayor parte de su evangelio viene de lo que oyó de Pedro, no lo menciona a Pedro cuando le pide a Jesús que le mande ir hasta él sobre el agua y sobre el viento y el oleaje, y cuando siente miedo y empieza a hundirse. No, lo que aconteció, su ímpetu inicial, su miedo, el hundirse y ser rescatado por el Señor, nos llegó por San Mateo, no por San Marcos. Lo que parece importante es que Jesús entra en la barca y amaina el viento. Siempre se ve en esto la figura de Jesucristo, que calma todas las tormentas a las que está sometida su iglesia. Cristo y la barca. Hoy muchos clamamos al Señor: ven, Señor Jesús, hazte presente. Mira la tempestad que se está batiendo sobre tu iglesia, sobre la barca de Pedro. No nos abandones, Señor. Aunque se lo pedimos, sabemos muy bien que el Señor nunca abandona a su iglesia. Pero hay momentos que en los designios de su divina sabiduría parece ajeno a los acontecimientos. Sabe Él por qué dejan que sigan un curso que no es precisamente de su voluntad. Sabe Él por qué permite que la niebla densa de la confusión haga peligrar el rumbo de la iglesia. Nosotros solo atinamos a darnos cuenta cuán necesaria es la purificación. Es ir en el rumbo debido. Necesario que todos nosotros, su iglesia, seamos purificados. Porque empezará, o más bien ya empezó, todo por la iglesia y seguirá el mundo. Todos, aun los ateos, los que nada saben de Dios, se dan cuenta que este mundo no puede seguir así y que está yendo de mal en peor, hacia la autodestrucción. Puede que se encuentre por ahí algún despistado, optimista, pero será una rareza. Y aquí no se trata de ser pesimistas, sino realistas.
Y muchos saben, si no todos, que lo que se vive está fuera de toda solución humana. Solamente una intervención divina enderezará las cosas. A menos que venga un Salvador, humanamente hablando, y ese será el anticristo. La impostura religiosa en la que al final se revelará el misterio de iniquidad. Bueno, la cuestión es que los discípulos, después de verlo caminar sobre las aguas, que al comienzo les habrá parecido mientras estaba lejos una ilusión óptica, pero a medida que se acercaba veían un hombre, más bien un fantasma, porque ningún hombre puede caminar sobre el agua. Al final, aclarado el asunto, es el Señor mismo quien les habla y entra en la embarcación, pero ellos quedan igualmente con la boca abierta, llenos de estupor. Todo eso les pasa porque, como dice San Marcos, tienen la mente embotada. No habían todavía asimilado lo de los panes. Era demasiado para ellos. Comprenderían después de verlo al Señor crucificado, y esto de verlo solo Juan, que fue el único al pie de la cruz contra la Santísima Virgen, que donde hay amor no hay miedo. Es lo que dice San Juan en su primera carta y que ha sido la primera lectura de hoy. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira el castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Vayamos al Señor no por temor al castigo, que lo habrá, sino por amor. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.